Hermanos, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos una vez más a la sana doctrina. Y en el día de hoy vamos a estar predicando bajo el tema la santidad de Dios. Y para esto vamos a basarnos en 2 Corintios capítulo 7 versículo 1. Y dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, el día de hoy estamos tocando el tema, la santidad de Dios, porque realmente es un tema de gran importancia. Dice la palabra del Señor que nuestro Dios es santo. Y este es un atributo muy especial que hace una gran diferencia, porque también la palabra del Señor dice que Dios es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente, Dios es bueno, Dios es verdadero, y muchísimos atributos que podríamos mencionar el día de hoy. Pero hay un atributo que describe completamente a Dios, y es que dice su palabra que es santo, y que no solamente es santo, sino que es 3 veces santo. Dice la palabra en Apocalipsis capítulo 4 versículo 8 como referencia. Dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. También podemos encontrar la misma referencia en Isaías capítulo 6 versículos del 1 al 4, donde claramente nos muestra que como ningún otro atributo es tan específico, tan resaltante como que Dios es santo, santo, santo. Ahora, esto es algo muy bueno y es algo que nos da mucha confianza para nosotros como cristianos, pero al mismo tiempo podría ser algo malo y una mala noticia, porque que Dios sea santo es bueno para quienes son santos, pero esto implica un problema para aquellos que no son santos, y es que si Dios es santo, nosotros tenemos que ser santos, y aquellos que no están dentro de la santidad de Dios, lamentablemente tarde o temprano recibirían el juicio de Dios. Y esa es la gran diferencia entre Dios y el hombre. Y por esa razón también Jesucristo vino a morir por nosotros, para que pudiéramos tener entrada al reino de los cielos, y así mismo nosotros pudiéramos santificarnos para poder tener una comunión genuina y verdadera con el Señor. Amén. Ahora, también hay algo bien importante, y es que la palabra santo se define como separado o puesto aparte, y es lo que nosotros tenemos que ser. Tenemos que ser personas que estén completamente separados de todo pecado, porque si nosotros seguimos en pecado, Dios lamentablemente no puede tener una comunión con nosotros. Y como les comentaba, tarde o temprano tendríamos consecuencias por ese pecado. Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro capítulo 1 del versículo 15 al 16: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Esto quiere decir que el Señor demanda completa santidad de nuestra vida. Dice también como referencia Salmo 119 versículo 9. Y esto es algo muy importante, porque en muchas ocasiones nosotros nos pudiéramos preguntar: pero ¿cómo es que yo puedo ser santo si soy pecador o no soy perfecto? Porque hay veces que la palabra perfección se puede usar como una excusa para perseverar en el pecado. Y hay algo bien importante, y dice la palabra en el Salmo 119 versículo 9: ¿cómo limpiará el joven su camino? Y dice: con guardar su palabra. ¿Y qué nos dice su palabra? Que nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo, y nos empieza a describir tantas cosas, y en pocas palabras nos dice que nosotros tenemos que cumplir exactamente con lo que Dios nos establece, de ser hombres y mujeres apartados del pecado para poder mantener una comunión cercana con el Señor Jesucristo. Amén. Ahora, también el apóstol Pablo era, yo creo que todos lo conocemos, era un hombre realmente celoso por la palabra del Señor.
Y él le decía a los corintios, le decía a los romanos que tenían que aprovechar la gracia que el Señor Jesucristo ha dado a nosotros, perseverar en esa gracia, perseverar en el camino, pero que por sobre todas las cosas nosotros tenemos que aprovechar esa gracia para no estar en pecado ni tomarlo como una licencia para seguir pecando. Y a lo largo de todas las epístolas del apóstol Pablo es un tema latente, que nosotros tenemos que ser hombres santos, hombres que verdaderamente respondamos de una manera positiva a aquello que Dios nos demanda, que es santidad. Porque vuelvo a repetir, esto es algo muy bueno para aquellos que son santos, pero es un grave problema para aquellos que responden de la manera contraria, que responden con pecado, con maldad, con iniquidades. Y por esta razón, hermano, que nos escuchas por este medio, te invito a despojarte del viejo hombre. Te invito a que tomes el camino de Dios con seriedad, a que puedas perseverar en ese arrepentimiento y que día a día confíes que Dios la buena obra que ha comenzado la va a perfeccionar, porque ese es el propósito de Dios para nuestra vida, que seamos hombres y mujeres irreprensibles para el día de su venida. Y por esta razón tenemos que estar completamente preparados para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Yo espero, hermano, que haya sido de gran bendición este mensaje. Te invito a seguir escuchando las prédicas de la sana doctrina, a compartir, a darle like. Y realmente, hermanos, deseamos de todo corazón que la gracia y la misericordia y la paz del Señor Jesucristo sea con todos. Amén.